damos ya la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Paulina Araujo, experta penalista. Paulina, buenos días, siempre un gusto tenerla aquí en la mañana con nosotros. Bueno, pues ya los jueces están a punto de dar su veredicto en torno al caso de Jorge Glass, catalogado como el juicio del año. Y pues el fiscal ya pidió una pena máxima de 6 años de prisión para un delito que hemos cuestionado en ocasiones también aquí con usted, que es el delito menor de todos los que pudo haber cometido, la asociación ilícita. Sin embargo, hay una señal importante, interesante de parte del fiscal general que pues señala o pide la pena máxima, toda vez que había dudas sobre cuál sería esa solicitud de parte del fiscal general. Ahora, pues, ¿cuál es su visión de lo que va a pasar esta semana? ¿Qué es lo que usted espera como jurista? Analicémoslo desde el punto de vista jurídico, cómo debería actuar la lógica de la justicia en este caso. Claro que sí, Janet, muy buenos días, gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de Teleamazonas. Pues bien, estamos expectantes que la justicia, al menos en este mero delito medio, porque bien sabemos no es la asociación ilícita el delito o de los delitos graves, que el Ecuador entero sí está esperando que se responda. Pero bueno, hemos visto que la Fiscalía ha caminado, ha sustentado una teoría del caso, se han actuado pruebas, no solo testimoniales, dicho sea de paso, como ha querido desvirtuar la defensa de los procesados, sino que todo el bagaje de pruebas materiales, documentales y testimoniales han determinado que hubo un concierto de voluntades para delinquir. Y aquí Fiscalía, asumo yo, pidió la pena mayor porque adicionalmente al delito se entiende que ha habido agravantes. Es decir, no solo la asociación ilícita, sino una asociación ilícita en una figura grave. Porque al fin de cuentas, y pienso yo, y esa es la expectativa jurídica, que de aquí se van a aperturar más investigaciones de los delitos verdaderamente graves y que confluyen en la figura madre, que es el abuso del dinero de todos los ecuatorianos. Ahora, ese proceso, digamos, ahorita que el fiscal ya solicitó una pena máxima para el vicepresidente Glass en torno a la asociación ilícita, ¿cuándo debería iniciar ya, digamos, el estudio, el análisis de todos estos otros posibles procesos en contra del vicepresidente? Bueno, yo espero que ya lo esté haciendo. No es que primero tiene que esperar a una decisión en firme de la asociación ilícita para proseguir con los delitos graves. Eso no es así. De verdad apelo a que ya Fiscalía esté trabajando en las figuras madres delictivas. Lo que es importante, Janet, decirle a la ciudadanía que esta sentencia del día miércoles es recién una sentencia de primera instancia. Es decir, no es la sentencia definitiva, luego viene una etapa de impugnación, una apelación y luego una eventual casación, de ahí que todavía no podríamos tener claro el panorama, quiénes son los responsables, qué pena van a tener y ante todo el monto que efectivamente se va a delimitar para que reparen integralmente al Estado. Ahora, mientras todo esto se resuelve, ¿la prisión preventiva se mantiene? La prisión preventiva caduca a los 6 meses y eso también es algo que debe hacerse énfasis. Habrá que esperar, después de esta primera sentencia, las etapas de impugnación, pero puede ser que en el camino los 6 meses ya fenezcan y eso que implicará que recobran la libertad. En este caso y puntual, que pienso que son los dos nombres que más le han golpeado al Ecuador, el vicepresidente Glass y su tío, el señor Rivera. Es decir, todavía, digamos, estamos y debemos de estar expectantes y pendientes de lo que la justicia haga en este caso, pues será un ejemplo de cambio. Quizá al hacer lo correcto, sea lo que sea, hacer lo correcto acorde a los procesos legales, al debido proceso y a lo que señala la justicia ecuatoriana, pues su papel, ¿no? Estaremos viendo cómo se desempeña y cuál es el papel que desenvuelve aquí en este caso. Todavía estamos en manos definitivamente de la justicia, que esperamos que no siga manejándose políticamente. Sí, y obviamente también tener en cuenta que en toda esta trama delictiva de corrupción política, corrupción privada, corrupción pública de Odebrecht, la asociación ilícita no es más que el delito medio. Del mismo tema Odebrecht, ¿realmente apelamos? Vayamos a las figuras verdaderamente graves. Pero no solo el tema de Odebrecht, Janet. Al parecer en el Ecuador el abuso de fondos públicos ha campeado.
también queremos ver realmente una situación de voluntades férreas y firmes de que no se va a tolerar la corrupción. Tenemos gran cantidad de casos y mire usted, qué curioso, en los sectores estratégicos. Sí queremos ver qué va a pasar con el caso Singue, donde ya hay un informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal. Queremos ver también Petrochina. Y qué decirle, esperemos que Contraloría también esté ya haciendo una indagación permanente de cómo se usó el dinero de los ecuatorianos. Y no creo que solo debemos centrarnos en esta figura de la asociación ilícita, porque al fin de cuentas, insisto, más allá de que las personas mantengan una prisión o se vayan a la cárcel, lo que queremos es que el Estado ecuatoriano recupere el dinero del cual abusaron. Sí, ahora que usted menciona el caso Singue, precisamente lo he estado estudiando en las últimas semanas y pues sin querer defender a nadie, pero esta tarde hay un informe sobre los resultados de la explotación en ese pozo y resulta que pues son bastante sorprendentes, lo que nos deja también una puerta para poder analizar lo que sucedió en el entorno de ese caso. Y quiero decirle que es positivo el resultado, de lo cual me sorprendió y creo que debe ser tomado en cuenta en todo esto para poder juzgar en este caso, ya que la Contraloría pues tiene ya un informe. Quisiera continuar con el tema de Glass y es en lo siguiente, ¿cómo ve usted la propuesta de reparación al Estado ecuatoriano propuesto por la Fiscalía General de la Nación, ya que la Procuraduría, no dejaremos de señalarlo, pues se jaló las cuadras al no llegar a tiempo a la sesión que tenía que llegar para poder hacer ella este pedido a nombre del Estado ecuatoriano? Bueno, con independencia de Procuraduría, que en un primer momento se le consideró como acusador particular, no voy a entrar si es que hicieron bien o mal tanto de un lado como el otro. Sin embargo, la condición de víctima del Estado ecuatoriano no se ha perdido, porque hay que recordar que el delito de asociación ilícita es un delito que atenta contra el orden interno del Estado ecuatoriano. Entonces, la condición de víctima, esa no la pueden quitar por más argumentos jurídicos que digan. Que el fiscal general ha dicho un monto, pues me imagino yo que parte de los insumos investigativos y ya probatorios que están en el proceso. Ahora, una cosa es lo pedido por el doctor Vaca Mancheno y otra cosa será la que resuelvan efectivamente los jueces que integran este primer tribunal de juzgamiento, en este caso de asociación ilícita. De ahí que mañana es un día importante más que todo para ver que el Estado ecuatoriano, quitemos los nombres, ya no es el fiscal tal o los jueces tales, sino el Estado ecuatoriano demostrando que no va a tolerar la corrupción y que frente a actos que han demostrado estaban coludidos para delinquir, va a aplicar la norma. No se pide nada más que se aplique las normas. Pero, y de aquí a futuro, esperamos que los procesos que se inicien también tengan en cuenta que no solo se delinque por acción, estimada Dayanet, sino también por omisión. Así es. Quienes dejaron hacer todas estas conductas que nos afectan a todos, también tienen que responder. Y pues también yo creo que hay que estar pendientes porque se está en este momento juzgando los 33,5 millones de dólares que en un inicio se habló, se usaron para coimas en el caso de Odebrecht, pero ya también se está estimando que esa cifra podría ser muchísimo mayor, lo que implica que debemos que exigir a la justicia que sea mucho más profunda en sus investigaciones, mucho más, ir mucho más al fondo de las cosas, ¿no? Y bueno, más que exigir, se esperaría que las autoridades deben ser lo suficientemente responsables para actuar de modo objetivo y ante todo pronto y celero. Justicia que tarda no es justicia. Queremos ver efectivamente caminar hacia las conductas madres para ver que hay una respuesta efectiva, Janet. De lo contrario, tener procesos iniciados sin una respuesta concreta, sin resultados, yo pienso que el Ecuador ya nos está cansando, por no decir que estamos ya agotados. Y esperamos que los órganos, más allá de exigirles, no es más que cumplan su trabajo, ¿no? Que es el compromiso con el país y tienen perfectamente arreglado en nuestras normas cómo caminar. Y eso es importante. Y quizás también hacer un llamado. Mire usted el tratamiento privilegiado que han tenido muchos procesados en esta causa de asociación ilícita. Yo quisiera saber, cualquier privado de la libertad, si puede dar ruedas de prensa, si puede tener ciertas prerrogativas incluso en centros de rehabilitación social. Y eso también el Estado ecuatoriano tiene que tener mucho cuidado, porque de lo contrario seguimos dando el mensaje de que la justicia ecuatoriana es de doble rasero.
que así le estén procesando a alguien y igual va a estar rodeado de cierto tipo de privilegios. Y eso no es sano, porque todos somos iguales ante la ley. Bueno, también puede ocurrir que en este caso en particular, se esté abusando de la posición que la persona tiene. Y quisiera hablar en ese sentido de la renuncia, la destitución o la permanencia del vicepresidente de la República en su cargo. Él ha manifestado que a pesar de que sea condenado, no renunciará a su cargo. Y eso nos deja a los ecuatorianos entre la espada y la pared, porque tener un vicepresidente tras las rejas es absolutamente inaceptable y vergonzoso. Pero ¿qué alternativas jurídicas hay para resolver este tema? Bueno, hay que tener presente, y hay muy buenos criterios jurídicos respecto a que el señor vicepresidente ya está destituido por parte de Contraloría, que no hayan acatado por parte de la Asamblea Nacional. El día jueves también creo que va a haber alguna decisión en este sentido. Pero sí es bastante vergonzoso, Janet, y más allá de lo jurídico, una persona que aún sin ir a la cárcel estaba sin funciones. Y eso, al parecer, no hay esa reflexión de que el sueldo del señor vicepresidente es pagado por todos nosotros. Qué lástima que alguien se aferra a un cargo sin devengar en un trabajo efectivo, y entiendo yo, no renuncia porque sabe que mientras tenga la calidad de vicepresidente, cualquier otro tipo de proceso penal requerirá de una autorización a la Asamblea. Entonces se entiende, y yo pienso que ahí está la demostración clara de qué tipo de persona tenemos al frente. Alguien que se aferra al cargo no por servir al Ecuador, porque no puede, porque no tiene funciones y porque está tras las rejas, pero se aferra de tal manera pensando en él, pensando en autorizaciones que tendrán que pedir previo a un procesamiento. Si eso ya nos dice, si eso no demuestra ya ante qué tipo de persona estamos, que ante una elemental ética de respeto de los fondos públicos, que es recibir su sueldo sabiendo que no trabaja, yo pienso que ahí el pueblo ecuatoriano debe juzgar ante qué tipo de personaje la justicia se va a enfrentar el día miércoles, y esperamos que a futuro no solo él, sino todas las personas que tuvieron poder de decisión acerca de cómo se invertía, cómo se gastaba el dinero de los ecuatorianos. Hay algo que no entiendo, Paulina, y quisiera apelar a sus dotes de catedrática, de maestra que sé que les tiene, y es esta pregunta que puede resultar básica, pero a ver, si mañana es condenado el vicepresidente de la República, resulta que los ecuatorianos no tenemos absolutamente ninguna salida y tenemos que aguantarnos a un vicepresidente preso, no solamente preso, sin funciones y además señalado como culpable de un delito. No tenemos alternativa, no tenemos salida. La justicia y las leyes nunca, que es el país de las leyes, nunca pensó en eso. Bueno, mire, de las leyes hay que decirlo, y creo que lo dijimos en su momento. En el Ecuador, años atrás, se ha legislado siempre con nombre y apellido. Muchas veces desde las propias leyes se blindaron. Mire usted el Código Orgánico Integral Penal, el dar contratos vulnerando la normativa, para que me entiendan, dar contratos a dedo, lo quitaron de la figura del peculado y lo pusieron un delito bastante sencillo, que es el tráfico de influencias. Pero más allá de las leyes que a veces como ecuatorianos percibimos que están siendo injustas, en el caso de una persona que está siendo procesada, que no tiene funciones y sigue recibiendo un sueldo cuando hay gente que ni siquiera tiene trabajo, usted me va a decir, bueno, ¿cuál es la salida jurídica? La salida jurídica es de una vez por todas. No solo la Fiscalía, no solo los jueces, todos los órganos del Estado, está perfectamente normada las potestades sancionadoras. Actúen. Muchas veces tenemos la ley buena o mala, pero no la aplican o la aplican selectivamente. Ya le digo, y más allá de un tema jurídico o de explicar una figura jurídica, el derecho ante todo es obvio y lógico. Todos en el Ecuador queremos que la justicia actúe en este y en los demás casos, pero adicionalmente que la justicia, no porque está atendiendo, por ejemplo, este tema de Odebrecht, vaya a dejar el resto de procesos del resto de ciudadanos desatendidos, que es también lo que está pasando. Lamentablemente, abogada en libre ejercicio como soy, ahora, la mayoría de autoridades está volcada a este tema. ¿Y el resto de procesos? ¿Dónde está la justicia para las demás personas? Pero sí, insisto, sí nos duele ver que una persona está tras las rejas, está siendo sometida a procesos y encima más le estamos pagando por eso. Pero, a ver, quisiera ir más allá. Es que la bronca y toda la pelea está porque la ley, digamos, que rige este tipo de casos, no señala el enriquecimiento ilícito como una causa
para poder destituir al vicepresidente del país. Pero tampoco dice que si asesinara a alguien podría ser destituido, o si actuara o incurriera en el narcotráfico. Tampoco está tácitamente señalado, pero la ley podría ser interpretada como que si el momento que una alta autoridad comete un delito y es sentenciado por ello, no debería ya quedar eliminado el cargo de su cargo ya. Bueno, cuando hay una sentencia condenatoria ejecutoriada que ya desvirtúa la presunción de inocencia, de facto, la persona pierde cualquier condición pública y función pública porque va a estar cumpliendo una pena. O sea, eso es bastante obvio. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que en la legislación ecuatoriana no basta una sola sentencia, sino que esa sentencia tiene que ser agotada en todos los recursos. Y esto, la presunción de inocencia, es un derecho fundamental. Yo sé que el Ecuador clama por una justicia pronta y que los verdaderos responsables estén aquí dando la cara, respondan al país, cumplan la pena e indemnicen de ser el caso. Pero no por eso, por esa gana de que se haga justicia que tanta falta nos hace y que nos ha dejado un pésimo sabor de boca los últimos 10 años, pues no por eso vamos a vulnerar derechos fundamentales. Me encantaría decirle que se cree una ley que diga que si se está investigando una mera investigación a una autoridad, esta pierda su cargo, pero eso sería vulnerar derechos. Pero aquí apelamos a que el funcionario va a ser lo suficientemente ético para saber cuándo dar un paso al costado. Y no es el caso del vicepresidente Glass, quien se aferra a un cargo para protegerse él mismo y no servir al Ecuador. Y el hecho de que esté ya más de 3 meses sin ejercer sus funciones, ¿qué dice la ley ahí? Pues queda automáticamente destituido o tampoco. Bueno, la destitución, insisto, hay criterios jurídicos que hablan de la destitución, que ya incluso aducen que ya no es vicepresidente el ingeniero Jorge Glass por la decisión de Contraloría. No nos olvidemos que ya hay una decisión de Contraloría que analizó la situación cuando él era ministro de los sectores estratégicos, pero que igualmente le cubriría al cargo actual. Es decir, ya podríamos tener ahí una salida. Y si nos vamos al ámbito laboral, en 3 meses, si una persona no justifica, si en 3 meses, supuestamente las vacaciones, de las cuales no sabemos si esté gozando o no, no se está reincorporando, hay un abandono injustificado. La persona no puede ejercer el cargo y no es justo que alguien que no está trabajando cobre. Pero yo creo que el aferrarse a la figura de la vicepresidencia, más allá del cobro y el sueldo que percibe, es blindarse para que no lo procese. Pero eso es una contradicción, porque nos ha recalcado el vicepresidente Glass que él no ha hecho nada. Entonces, ¿qué teme para que la justicia actúe? Y no solo en la asociación ilícita, querida Janet, hay temas muchísimo más graves. El tema de Odebrecht es conocido en toda la región. Odebrecht no solo operó en Ecuador. Y hemos visto cómo otros países han caminado, igualmente con las altas esferas del gobierno, y esas esferas procesadas no están compareciendo en medios victimizándose, ni tratando de achacar que se trata de una persecución. Aquí los funcionarios deben saber que son responsables de sus actos y tienen que responderle al país. Así de simple. Que no piensen que porque se les pide que rindan cuentas o que comparezcan a la justicia, se les está afectando su buen nombre y reputación. Porque lo contrario, ¿para qué se mete a funcionario? Un funcionario debe saber que se somete al escrutinio público y en este caso deberá respetar la decisión de la justicia. Estamos en manos entonces de la decencia de una persona y de su concepto de respeto hacia todo un país, y también es manos de la Asamblea Nacional, que tampoco se queda muy atrás en eso de la decencia. Muchísimas gracias, Paulina, por estar esta mañana con nosotros, muy orientadora siempre sus conceptos y palabras.